La historia comienza en Seúl, donde está por llevarse a cabo un concierto del grupo de K-pop más popular en la actualidad, que obviamente serían las Huntrix. Desde que lograron derrotar al rey demonio Wima, Rumi, Zoe y Mira viven una vida muy tranquila, aunque por supuesto aún conservan sus poderes de cazadoras de demonios, pero debido a que no hay peligro han dejado de usarlos. Así que de momento todo está bien, pero algo extraño pasaría con Rumi, y es que a diferencia de Mira y Zoe, ella siente un vacío constante que no puede controlar, porque a pesar de que tiene como mascotas al gato gigante y al cuervo de 3 ojos, ha tenido sueños muy extraños con la única persona que la pudo entender, quien por supuesto es Jinu, ya que de alguna manera aún la extraña después de haberse sacrificado porque formó un vínculo especial con él. As long as I'm with you, I've got a smile on my face. De pronto, Rumi volvería a tener esos sueños extraños, pero esta vez algo sería diferente porque escucharía la voz de Jinu, diciéndole que la canción Golden es la clave de todo. En ese momento Rumi no entiende nada, pero le dice a sus amigas lo que está pasando, mencionándoles que tal vez Jinu aún sigue con vida, así que buscará la manera de traerlo de vuelta. Sin embargo, Mira y Zoe se burlan de esto, ya que para ellas Rumi dice eso porque se enamoró de Jinu y lo extraña demasiado. Aún así, Rumi busca respuestas en la misma canción que le mencionó Jinu, o sea Golden, para descifrar lo que está pasando. Sin embargo, un día mientras las Huntrix caminaban tranquilamente por la calle, escucharían a alguien cantando, sintiendo un déjà vu, ya que pensarían que se trata de otra banda como los Saya Boys. Pero esta vez el cantante sería un solista, quien llamaría la atención de todas las personas. El nombre de este cantante es Miwan, y con una canción llamada Dynamite haría que las personas lo amen, pero Rumi al verlo detenidamente notaría que sus ojos son algo extraños y su cabello también es muy peculiar, además de que su personalidad es muy engreída, pero esta personalidad cambiaría con Rumi, ya que se portaría muy amable con ella. Esto obviamente sería muy sospechoso y peligroso para las Huntrix. Al día siguiente, Rumi, Mira y Zoe se enteran que el chico solista Miwan se está haciendo muy popular entre los fans, por lo que piensan que la misma historia se está volviendo a repetir, justamente como pasó con los Saya Boys. Sin embargo, Miwan trataría de comunicarse con las Huntrix, pero especialmente con Rumi. De esta manera les menciona que él no busca competir con ellas y que de hecho es un fan más de las Huntrix, pero ya que él también está consiguiendo millones de fans, le propone cantar juntos. Rumi obviamente no se confiaría, pero le dice que hablará con sus amigas para ver qué opinan. Sin embargo, Miwan la detiene y le responde que al parecer no lo entendió. Él solo quiere cantar con ella, o sea Rumi y Miwan, en un dueto, y especialmente cantando la canción Golden. ¡Espera, qué mierda! Miwan desaparece y Rumi quedaría más confundida que antes porque no entiende nada, aunque sus amigas habrían escuchado la conversación y le preguntan si aceptará, a lo que Rumi responde que obviamente no, cuando de pronto en algún lugar se escucharían gritos de personas. Las Huntrix se preparan y esto les resulta extraño porque los demonios han regresado. Es así como inician una pelea donde logran destruirlos rápidamente, pero de pronto notarían que muchos más demonios se acumulan en gran parte de la ciudad. Aún así las cazadoras siguen combatiendo, pero llegaría un momento donde sus energías se agotan porque los demonios son demasiados y ahora son más agresivos que antes. Sin embargo, cuando parecía que serían derrotadas, alguien aparece misteriosamente y con una super explosión aniquila a los demonios. Miwan, modo bestia, hace aparición para ayudar a las Huntrix, quienes quedarían sorprendidas al ver que Miwan destruyó fácilmente a los demonios. En ese momento les revela que él también es un Tanjiro Kamado, o sea, otro cazador de demonios. Esto por supuesto deja desconcertadas a las Huntrix porque en la historia generacional de cazadoras solo existía un trío con esos poderes. Aún así, debido a que Miwan las ayudó, le agradecen por llegar a tiempo. Esto deja con más preguntas a Rumi porque sigue sin entender nada y siente que todo va a explotar.
aunque Miwan le revela que los demonios están regresando y justamente por eso le pidió que canten juntos la canción Golden, ya que con el poder de la música podrán erradicar a todos los demonios definitivamente. Y esto porque Miwan, al igual que Rumi, tiene sangre de un ser demoníaco y por eso el color de sus ojos, porque son herencia de su padre. Y hablando de padres, Miwan le pregunta a Rumi si conoció el suyo, a lo que responde que lo único que sabe de su padre es que era un demonio y de alguna manera logró conquistar a su madre, que también era cazadora. Pero como sea, Rumi, muy convencida al saber la verdad, acepta cantar con Miwan, pero a Mira y Zoe no les parece buena idea y consideran que todo puede ser una trampa. El día del concierto ha llegado y como lo tenían planeado, Rumi y Miwan se presentan como un dúo para cantar juntos la canción Golden, la cual comenzaría a esparcirse por todo el mundo para crear esa barrera definitiva antidemonio. Y al parecer, luego de un enorme resplandor después de haber cantado la canción, el objetivo se habría logrado, lo cual haría muy feliz a Rumi, pero de pronto a sus espaldas Miwan comienza a reírse de una manera perturbadora, diciéndole que es muy ingenua y la verdad no cree que sean de la misma sangre, porque Miwan le revela que él es nada más y nada menos que su padre. En ese momento todo comienza a descontrolarse, revelando la verdadera forma de Miwan, quien es el rey de los demonios Wima. Desde la última vez que se vieron tuvo que esconderse en su forma humana para llegar a su hija, ya que la única manera de recuperar todo su poder era haciendo contacto con su hija a través de la música. En ese momento Mira y Zoe llegan a tiempo para combatirlo, pero ya es demasiado tarde porque Wima mantiene su poder al 100%, y al igual como pasó con Jin, Mira y Zoe desaparecen fragmentadas, siendo consumidas por Wima. En ese momento Rumi no puede creer lo que está pasando y como castigo de su padre intenta convertirla en demonio por completo. De esta manera Wima está por apoderarse de toda la humanidad. Sin embargo, Rumi logra recordar los sueños con Jinu, por lo que Rumi empieza a cantar Golden ella sola, haciendo que la música se apodere de su cuerpo y libere su potencial de cazadora. De pronto Golden Rumi se transforma, cambiando su cabello de color a un fuerte dorado, mientras desprende una barrera de energía como la Hornung. Esto por supuesto asusta a Wima, ya que es un poder que jamás había presenciado. Sin embargo, el rey demonio acepta que ahora tiene sentido que Rumi sea su hija, pero ya es demasiado tarde porque Golden Rumi no para de cantar hasta que por fin aniquila a su padre. La tranquilidad regresa de nuevo, pero con la diferencia de que Rumi hereda los poderes de su padre, por lo que tiene el control de devolver las almas a la vida, regresando de esta manera a Mira y Zoe. Sin embargo, no sería todo, porque al saber esto piensa que también puede regresar a alguien muy especial. Ya que el alma de Jinu siempre la acompañó en su espada, Rumi lo libera con su nuevo poder y al hacerlo se dan su primer beso de amor. Después las Huntrix darían su último concierto antes de sus vacaciones, así que al terminar Rumi y Jinu tendrían tiempo para salir juntos, mientras que Mira, por exigencia de sus padres, tendría que visitarlos por algunos días. Así que Zoe se quedaría sola pero muy feliz porque pasaría tiempo en el sofá. Sin embargo, algo estaría por suceder. Baby Saya habría localizado a Zoe y tocaría su puerta, lo que asusta a Zoe, pero rápidamente intenta atacarlo, aunque Baby Saya le dice que por favor no lo haga, ya que si antes era malo era por culpa de Wima porque lo estaba controlando, y además, a diferencia de Jinu, es el único sobreviviente de los Saya Boys y todas las personas lo desprecian.
Zoe lo entendería y amablemente lo llevaría al sofá, ya que no parece mal chico y al igual que Jinu también puede cambiar, así que lo ayuda a tomarse un baño, buscar ropa limpia y la parte favorita de Zoe, comer y comer, lo que sería muy lindo para ella porque Baby Saya lo hace como un bebé. Una gran amistad entre Zoe y Baby Saya daría inicio, por lo que al parecer todo estaría bien, pero la verdad es que no. Baby Saya, a diferencia de los otros Saya Boys, guardaba un secreto muy perturbador, y es que nadie lo sabía, pero él mantiene una doble personalidad que surgió desde el día que se convirtió en un demonio, por lo que dentro de él hay un ser demoníaco que incluso Wima desconocía y solo Baby Saya puede contener, llamado Baby Demon. Este demonio manipula a Baby Saya para desactivar la Hongmoon creada por las Huntrix, ya que ahora él quiere tomar el puesto de Wima, y la manera para desactivarla es con una canción que pueda contrarrestar la música de las Huntrix. Sin embargo, Baby Saya no ha compuesto la canción perfecta que necesita Baby Demon, pero ahí es donde entra el plan B. Baby Saya habla con Zoe y le dice que le gustaría volver a cantar. De hecho, él y Zoe eran los únicos raperos de sus grupos musicales, así que para empezar le pide que por favor lo ayude a componer la música perfecta para debutar como Baby Saya y que los fans lo vuelvan a amar. Zoe decide aceptar, pero con una severa condición. Tu culo será para mí. Sea Zoe y Baby Saya comienzan a crear una nueva canción. Esto le llevaría tiempo, pero también sería importante para formar una gran amistad. Es así como después de un par de días, la canción de Baby Saya estaría lista cuando de pronto... Dentro de la mente de Baby Saya, el demonio que tiene contenido se comunica con él para decirle que ya es la hora y debe cantar la canción cuando sea el momento perfecto. Aunque Baby Saya tendría un conflicto porque durante este tiempo con Zoe ha nacido un vínculo especial por ella. Sin embargo, el Baby Demon es quien logra manipularlo, por lo que el plan para desactivar la Hongmoon sigue en pie. Al día siguiente, Baby Saya estaría tranquilamente con Zoe y decide contarle toda la verdad, ya que el plan de su demonio es demasiado peligroso. Pero el Baby Demon escucharía la conciencia de Baby Saya y decide tomar su cuerpo, provocando una gran explosión. El caos da inicio porque el demonio ha tomado el cuerpo de Baby Saya, mostrándose con ojos oscuros y un cabello rojo. Zoe quedaría impactada, pero velozmente usa sus poderes iniciando una pelea con él, diciéndole que devuelva a su amigo. Sin embargo, Baby Demon controla por completo el cuerpo y logra neutralizar a Zoe, porque a diferencia de los otros demonios, él tiene un poder superior. Así que aprovechando la situación, busca la canción que Zoe escribió con Baby Saya y comienza a cantar para desactivar la Hongmoon. En ese momento Zoe observa el caos y descubre que el Baby Demon no solo desactivó la Hongmoon, sino que también aperturó la realidad del mundo de los demonios con el mundo de los humanos, por lo que una colisión entre ambas realidades está por suceder. Zoe, muy triste, no sabe qué hacer, ya que se siente responsable por lo que está pasando, aunque el caos no termina porque Baby Demon se muestra en todo su esplendor frente a Zoe, mientras los demonios ahora le obedecen como su amo, y sin piedad alguna el demonio estaría por atacar a Zoe, pero la ayuda llegaría.
hace aparición para defender a Zoe, iniciando una pelea contra Baby Demon. Al mismo tiempo, Mira llegaría para aniquilar a los demonios que intentan pasar al mundo de los humanos. De esta manera inicia una gran batalla donde las Huntrix superan fácilmente a los enemigos. Sin embargo, un desastre mayor está iniciando, porque los mundos comienzan a chocar y ambas realidades de humanos y demonios podrían desaparecer. En ese momento, Rumi se entera que el Baby Sukuna no es cualquier enemigo porque logra soportar todos sus ataques y básicamente es indestructible. Así que las opciones para derrotarlo se terminan, pero Zoe recuerda que el demonio se hizo más poderoso al cantar la canción que hizo con Baby Saya, por lo que Zoe comienza a cantar fragmentos de la canción revelando una especie de aura que cubre su cuerpo y termina detonando en una gran explosión azul. En ese momento Zoe despierta su poder de cazadora transformando su cabello en blue como la versión definitiva. La explosión fue tan masiva que Baby Demon recibe grandes heridas quedando muy debilitado. Evidentemente Blue Zoe podría destruirlo en cuestión de segundos, sin embargo recuerda que dentro de él está su amigo, así que intenta convencer al demonio que lo deje en paz, pero Baby Demon responde que eso es imposible porque si viven ambos vivirán y si mueren ambos morirán. Además, el tiempo se está acabando porque la dimensión de los demonios está a punto de chocar con la Tierra, por lo que Rumi y Mira saben que la única opción de salvar la humanidad es destruir la dimensión de los demonios, pero eso implicaría que el Baby Demon morirá al igual que Baby Saya. Por supuesto, Zoe sabe que es una decisión muy difícil, pero desde que aceptó ser cazadora de demonios juró proteger la humanidad. De esta manera Zoe genera su energía azul, Mira su energía roja que termina creando energía púrpura, la cual Rumi logra controlar para destruir la dimensión demoníaca, y es así como salvan la humanidad una vez más. El caos terminó y la paz ha regresado en el mundo, y especialmente para Zoe, porque a pesar de que aún extraña a Baby Saya, sabía que lo mejor era mantenerlo en sus recuerdos. Y ya que aún está de vacaciones, regresa a su lugar favorito, el sofá. En este mundo existen dos tipos de demonios: las personas normales, que debido a sus actos son maldecidos y eternamente deben ser demonios, y también existen los híbridos, que desde su nacimiento ya poseen la sangre demoníaca, y para diferenciarlos únicamente es por el color de su cabello, porque los que nacen siendo demonios tienen su cabello de color extravagante, y esto es lo que atormenta a Mira desde siempre, ya que de su familia ella es la única con un color de cabello diferente. Sin embargo, a diferencia de Rumi, que pudo aceptar que es una demonio, Mira no lo ve de esa manera y oculta su secreto para que nadie lo sepa. En un día muy normal, las Huntrix se reúnen con su mentora para mostrarles algo que jamás les había mostrado: un libro donde se encuentra el origen de los poderes de todas las cazadoras de demonios. Y es que para que la energía Honmun tomara fuerza con la música que cantaban las cazadoras, fue debido a que antes de todo existía el verdadero primer cazador de demonios, conocido como el Ángel Oscuro. El ángel oscuro llamado Miori luchó durante mucho tiempo con los demonios y los eliminaba de manera cruel y sin piedad a través de la música rock. Los demonios le tenían demasiado miedo, incluso hasta el mismísimo Wima. Sin embargo, por alguna extraña razón, el ángel oscuro decidió dividir su alma en tres partes. Esas partes se repartieron en las tres cazadoras de demonios que durante generaciones se iban heredando, y precisamente el alma del ángel Miori se encuentra en las armas que poseen las cazadoras. Es así como un día Rumi, Mira y Zoe notaron que sus armas empezaron a distorsionarse. Esto las asustaría cuando de pronto una gran explosión de poder se expande.
Entre los escombros, las Huntrix notarían la presencia de alguien muy fuerte que desprende un aura muy perturbadora, siendo nada más y nada menos que el ángel oscuro renaciendo nuevamente. Las Huntrix, muy desconcertadas, lo notarían, dando por hecho que se trata del primer cazador de demonios. En ese momento el ángel Miori les pregunta quiénes son ellas, a lo que responden que son las cazadoras que han seguido su legado de destruir a los demonios, y de hecho ya cumplieron esa misión porque el rey demonio Wima fue derrotado y todos los demonios han sido erradicados. Sin embargo, el ángel oscuro sabe detectar demonios y les menciona que no todos los demonios han sido eliminados, porque siente la presencia de 2 de ellos. Espera, ¿qué mierda? De pronto Rumi se asusta porque a pesar de que ella es una cazadora, también posee sangre demoníaca, pero el ángel Miori detecta 2 demonios, por lo que obviamente Mira también se asusta. El ángel oscuro libera su katana e inicia una persecución contra Rumi y Mira, porque su instinto de cazador le obliga a matar a los demonios. Es así como se arma un caos donde el ángel oscuro destruye todo a su paso, y cuando se acerca a Mira para eliminarla con su katana, sucede algo que lo cambia todo, porque el filo de la katana no le hace daño a Mira. Esto por supuesto deja sin palabras a Miori, sin embargo la secuestra porque resulta ser muy valiosa para él. Rumi y Zoe, sin tener idea de qué está pasando, buscan la manera de rescatar a Mira, pero para ello van con Celine avisándole que el primer cazador de demonios ha despertado, aunque Rumi le menciona que al parecer Mira también tiene sangre demoníaca, pero curiosamente ella nunca mostró marcas en su cuerpo. Celine tampoco lo entendería, pero después encontraría la respuesta, y es que según la historia existen 2 tipos de demonios, pero cada cientos de años nace un demonio especial con la capacidad de gobernar la dimensión demoníaca, justamente como lo era el padre de Rumi, o sea Wima. Ese demonio especial que nace cada cientos de años no muestra marcas en su cuerpo como el resto de los demonios hasta que logre su transformación final. Así que en resumen, si la historia es cierta, Mira podría ser la próxima reina de los demonios. Lo importante ahora para las Huntrix sería rescatarla del ángel malvado, y para ello van a necesitar la ayuda de Jinu. Anteriormente Rumi, con los poderes que heredó de su padre Wima, logró liberar el alma de Jinu de su espada, y de vez en cuando se dan un par de besos. Mientras tanto, él se encuentra con Mira diciéndole que la razón por la que no pudo aniquilarla con su katana asesina de demonios es porque ella es especial, porque si ella vive, todos los demonios vivirán, ya que a pesar de que destruyeron al rey demonio, la sucesora ya había nacido, únicamente no se había dado cuenta. Sin embargo, el ángel oscuro necesita el poder de toda la Honmun, por lo que debe extraerla de las Huntrix para cumplir su objetivo, aunque Mira le hace ver que ellas combatieron a los demonios a la misma vez que son popstars y nunca han sido una amenaza para el mundo. Pero el ángel Miori no lo ve así, porque desde que era un niño él observó cómo unos demonios absorbieron el alma de sus padres. Esto aumentó el odio por esas criaturas hasta que un día pasó algo que cambió su vida. Desde el cielo, una estrella muy brillante impactó la tierra con el poder que él buscaba para derrotar a los demonios, la energía Honmun en todo su esplendor. Y así fue como consumió esa energía que ahora las Huntrix poseen al cantar sus canciones. Pero ya que entre las cazadoras hay 2 demonios, su trabajo es eliminarlas, aunque de pronto ambos escuchan una melodía a lo lejos. Jinu, en su forma de demonio, hace aparición acompañado de su gato gigante. En ese momento el ángel oscuro se aproxima para atacarlo, pero esto sería una distracción porque Zoe aparece por la espalda y lo ataca, iniciando una pelea. Aunque de un momento a otro el ángel usa su velocidad para neutralizar a Zoe y someterla con su katana, diciéndole que ella no debería entrometerse porque no es una demonio. Sin embargo, Rumi aparece y lo ataca brutalmente, donde comienzan a pelear. El combate es demasiado intenso porque Rumi tiene el poder de un demonio poderoso, pero por supuesto el ángel oscuro lo que busca es absorber toda la energía Honmun que ella posee, aunque ninguno de los dos ha usado su mayor arma, que es la música, por lo que Rumi comienza a cantar Golden mientras que el ángel Miori libera melodías de rock que terminan colisionando con la música K-pop de Rumi.
Mientras tanto, Mira no sabe qué hacer al respecto, ya que el ángel oscuro solo está cumpliendo el legado que ella aceptó de cazar a las maldiciones. Sin embargo, Rumi siempre fue una demonio y jamás intentó hacerle daño a los humanos. De hecho, siempre quiso salvarlos, por lo que tal vez ser demonio no es algo que esté mal, ya que no lo puede cambiar. Así que entonces decide liberar su poder demoníaco. La reina demonio Mira se transforma en todo su esplendor, revelando las marcas que serían muy diferentes a los demonios comunes. De pronto comienza a abrir portales, haciendo despertar a su ejército demoníaco para atacar el ángel oscuro. En ese momento, una invasión de proporciones apoteósicas atacan a Miori hasta debilitarlo. Sorprendido por el poder de Mira, no sabe qué hacer. Sin embargo, Rumi y Zoe también aparecen y juntas las Huntrix acumulan su poder de energía, creando la estrella Hongmoon. De esta manera, el ángel oscuro no tiene opción ante este poder y es destruido en pequeñas cenizas. La batalla ha terminado, pero Rumi y Zoe ven a Mira con algo de miedo porque su apariencia ha cambiado. Pero Mira es la misma de siempre y controla su transformación, volviendo a su forma normal. Aunque ahora con este poder podrá controlar a los demonios para que el mundo se encuentre bajo a salvo. Así que las Huntrix regresan a su vida con normalidad porque el arco de cazadoras de demonios ha concluido para ellas. A menos que Mystery ande por ahí y quiera provocar caos.